Entonces, en su momento vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a empezar con esta parte final que trata sobre la solución por fórmulas y tablas para valores de profundidad Z y R cualquiera. Asimismo, cuando tengamos problemas con un módulo de Poisson diferente a 0,5, también esto sirve prácticamente para cualquier caso, ¿no? Aparte de ser un método general que sirve para cualquier caso, es bastante preciso, ¿no? Es bastante exacto, vamos a decir. Ya no ocurre pues la subjetividad que a veces implica el leer valores de un ábaco, y puede haber entre uno y otro estudiante pues diferencias, ¿no? En este caso ya no. Al utilizar este método se suprimen todas esas fuentes de imprecisión. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora y van a ver que es sumamente sencillo. Empecemos entonces. Vamos a terminar antes con lo de la asistencia. Vamos a cerrar nuestro formulario de asistencia. Bien, entonces al día de hoy tenemos, a ver, ¿cuántos tenemos al día de hoy? 44, 77, 33 asistentes de la sección B. Están asistiendo muy poco, ¿no? 33 y se han demorado al ingresar. ¿Qué pasó? ¿Está el delegado? ¿Por qué ingresaron tarde y por qué han faltado muchos? ¿Están en exámenes? No, ingeniero. Creo que cada uno se está descuidando, ingeniero. Ahí ya es cuestión entonces de cada uno ya cuestión personal entonces. Sí, pues porque en esta sección hay más matriculados que en la A incluso, ¿no? Y no están asistiendo y bueno, pues ya estamos casi a final del semestre y estamos desarrollando ejercicios que, si bien es cierto, son sencillos, pero requieren de que, digamos, estén atentos a las explicaciones y si hubieran dudas, preguntar y estar, pues, como se dice, eh, con las cosas claras de cómo se procede para resolver una y otra solicitud en los problemas que vamos a ver, ¿no? Entonces, es sencillo todo lo que estamos haciendo, pero de todas maneras necesitan prestar atención. Y cuando no asisten, el problema es ese, se traduce pues en bajas notas en los exámenes y tendencia al plagio generalmente, ¿no? Entonces, un poco de cuidado, por favor, en esas cuestiones. Pero como dice su compañero, pues ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, si entra o no entra a clases, y, son decisiones personales que cada uno tiene que asumir. Empecemos. La solución por fórmulas y tablas hace uso de estas fórmulas que están viendo en pantalla. Aquí lo que tenemos que considerar es que el valor, por ejemplo, del esfuerzo vertical, aquí tenemos sigma z. El valor del esfuerzo vertical sigma z es igual, dice, ¿no? A P minúscula. Esa P minúscula, ojo, la P minúscula que está apareciendo es pues lo mismo que el valor de Q que determinamos en la carga circular distribuida. Es el mismo, solamente está cambiando de simbología. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la carga Q, esta P, en esta tabla. Luego, tenemos el símbolo new, y esto es también new en esto es new y también esto es new, ¿verdad? Hay diferentes formas de escribir. Y esta es la relación de Poisson. Luego tenemos constantes en mayúsculas desde A hasta H. A estas se les llama funciones y se extraen de tablas. Por eso el método es fórmulas y tablas. Aquí están las fórmulas y las constantes de A hasta H
se extraen pues de tablas. Por eso el nombre de este procedimiento. Entonces, hay que considerar esto. Muy bien, vamos a ver cómo se usan las tablitas. Por decir, si necesitara calcular el esfuerzo vertical sigma z, dice que es igual, vamos a traducirlo acá a lo que sabemos usar. Sigma z es igual a Q, en otras palabras, ¿no? Por A mayúscula más B. Esto es lo que nos dice. Entonces, podemos plantear un ejemplo. Para este esfuerzo vertical, eh, por datos del problema, ustedes saben que para los gráficos también usábamos esto, ¿no? La relación Z sobre A. Hagamos de cuenta que Z sobre A es igual a 2 y R sobre A es igual a 0. Esto es muy fácil de calcular, ¿verdad? Esto ya ustedes han hecho ejercicio, hemos visto cómo se calcula. R es la distancia del punto de interés a el eje de simetría de una carga. Z es la profundidad y A es el radio de contacto de la carga circular. ¿De acuerdo? Esos datos ya los conocemos. Entonces, si tuviéramos Z sobre A igual a 2 y R sobre A igual a 0, ¿cuáles serían los valores de A y B? Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, para determinar valores de A y B, vamos a las tablas donde están las funciones A y B. En la página 129 está función A, como ustedes pueden ver aquí, función A. Voy a darle vuelta a esta página para que podamos apreciar mejor. Ya está. Entonces aquí tengo la función A que me va a permitir obtener el valor de A mayúscula. Seguidamente, fíjense aquí, en esta columna tenemos el valor de Z sobre A. Z sobre A. Y esta horizontal son valores de R sobre A. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Espaciamiento R sobre A y la vertical profundidad Z sobre A. Entonces ahí están las relaciones. En el ejemplo que estamos desarrollando nos dicen que Z sobre A es igual a 2 y R sobre A es igual a 0. Obtener eso es fácil, ¿verdad? Ya ustedes del diagrama de un cuerpo libre que pueden dibujar ya obtienen esos parámetros. Entonces Z sobre A igual a 2, busco en mi tabla ese valor. Vamos a trazar un rectángulo, esto es 0, acá tenemos 10 y 2 sería acá es 1 y 2 está aquí. Entonces, 2 sería esta de acá. Hasta el final, ¿no? Y R sobre A nos dicen que es 0. Y 0 está aquí. Entonces, esta sería la columna. Y donde se produce la intersección, obtengo el valor de A mayúscula. Eso es todo. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto será entonces el valor de A mayúscula? 0.10557. Entonces nos vamos a nuestra hojita de cálculo. 0. A resulta ser de las tablas de función A 0. ¿Cuánto era? ¿Anotaron? La mente es frágil. 0.10557. 10557 creo, ¿no? A ver. 10557. Sí. Sí, 10. No. Sí, está bien, ¿no? 10557. Está bien. Todavía mi memoria está todavía funcionando, jóvenes. Muy bien, ya tenemos el valor de A. Ahora obtenemos el valor de B. Para eso nos vamos a la función B. Ahí está función B. Voy a voltear esta página. De igual manera, buscamos Z sobre A igual a 2. Eso está aquí. Vamos a trazar hasta el final.
Y R sobre A es 0. Entonces aquí está R sobre A, 0. Esto es, ¿no? Y ya está. La intersección, 0 R sobre A y Z sobre A2 es 0.17889. Vamos a nuestra hojita. B. 0.17889. Entonces, ahora simplemente hay que reemplazar estas constantes en la fórmula. Entonces, el esfuerzo vertical para el caso en donde tenga estas relaciones, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre, donde Z sobre A sea 2, R sobre A sea 0, eso puede ser la carga número 1 del primer ejemplo, ¿verdad? De ahí estoy sacando esto, ¿recuerdan? Entonces acá simplemente, ¿valor de Q cuánto era? ¿Lo tienen en su cuaderno? El primero que coloque el valor que habíamos obtenido, se gana un punto al segundo parcial. Hay que buscar el cuadernito, ¿no? Primer ejercicio, ¿cuánto fue el valor de Q que consideramos? A ver, Denis dice 4,89. Camotes, papas, huevos. José Luis dice 4,95 kilos por centímetro cuadrado. ¿Será? 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 ¿Es 4,89 o 4,95? 4,95. Entonces, quien se ganó el puntito es el primero que dio el valor correcto, José Luis Mamani. José Luis Mamani se ganó un punto al segundo parcial. Facilísimo ganarse puntos al segundo parcial, ¿no? Esto es de la sección A y acá de la sección B. Ya. Listo. Entonces aquí, 4,95. 4,95 kilos por centímetro cuadrado. Podemos ponerle la unidad, ¿no? Kilos por centímetro cuadrado, que multiplica a 0.10557 más 0.17889. Esto, y resolviendo esta ecuación tan simple, ya tengo esfuerzo vertical. Se expresa con dos decimales y con la unidad donde se coloca la carga Q. Entonces, si Q lo utilizo en PSI, lo utilizo en megapascal o en kilos por centímetro cuadrado, el esfuerzo, la deflexión va a adoptar esas unidades también. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale aquí? Sigma Z. Claro. Denis Kolke, muy bien, está redondeando con dos decimales, ¿bien? 1.41 kilos por centímetro cuadrado. ¿Y cuánto calculamos en el método gráfico nosotros? Quien ponga el dato que hemos calculado ahí, se gana su punto. Están perdiendo puntos muy fáciles de ganar, jóvenes, por no tener un cuaderno, ¿no? Un cuaderno ordenadito, al toque ven ahí y ya está. O sus hojas, pues, por lo menos, ¿no? Y si demoran hasta ahora, quiere decir que no lo tienen ordenado, pues ni siquiera tendrán cuaderno. El cuaderno, pues, cuando están ya a punto de zozobrar, ya están ya por ahogarse, el cuaderno es su salvavidas, jóvenes. Yo dije eso desde el inicio. ¿Cuánto calculamos? Siempre, ¿no? Doy respuestas, pero sin unidades. No es válida esa respuesta. ¿A dónde tengo eso? Acá yo voy a, ya que ustedes no lo tienen a la mano, yo lo voy a buscar. Eso está aquí, acá en este ejercicio. Solución. Esta es la B. No lo tienen, increíble. Estamos mal, jóvenes, ¿no?
Estamos mal. A ver, graficar. ¿Este de acá es? Sí. Ah, lo hemos hecho en Excel. ¿En Excel? ¿Dónde hemos resuelto? En la sección B. Claro, lo hemos hecho en el mismo PDF. 1.44 era. Bueno, ahí está Denis puesto el valor. El único que tiene su cuaderno, el resto no tiene cuaderno, no está pues con todas las herramientas, ¿no? Ya está. Entonces, 1.44. Y acá hemos determinado 1.41. Y este valor es correcto, ¿no? Por gráficos era 1.44 kilos por centímetro cuadrado. Hay una diferencia de 0.03 kilos por centímetro cuadrado. Esto es, digamos, exacto. Esta respuesta es exacta. El error que se observa es por la lectura del gráfico del lava. Es pequeño, pero al fin es un error. ¿De acuerdo? Entonces ahí se han dado cuenta ustedes de la utilidad de este método de tablas y fórmulas. Muy bien, entonces lo que tienen que hacer es aplicar estas formulitas. Ahora, con respecto a las fórmulas, hay una particularidad. Si la relación de Poisson es igual a 0.5, entonces basta con aplicar estas fórmulas de acá. Si la relación de Poisson es 0.5, miren que estas fórmulas del lado derecho son más cortas, más simplificadas, pues, o simplificadas que las fórmulas del lado izquierdo. Entonces, si la relación de Poisson es 0.5, utilicen con toda confianza estas fórmulas simples y obtienen la respuesta. Pero si relación de Poisson es diferente de 5, entonces necesariamente tienen que utilizar las fórmulas del lado izquierdo. Bien, esa es una recomendación. Y por lo demás, tener criterio al enunciar los resultados. El criterio se demuestra cuando expresan esfuerzos con 2 decimales y la unidad correspondiente. Deflexiones con 2 unidades, 2 decimales en milímetros. Y deformaciones en porcentaje con 3 decimales. Listo. Con eso tienen, digamos, un criterio de expresar los resultados, la respuesta estructural correcta. ¿De acuerdo? Entonces, eso tomar en cuenta y finalmente lo que tengo que manifestar es, por ejemplo, a ver, vamos a irnos a la función C. A cualquier función en realidad podría ocurrir lo siguiente. Formaciones verticales. Puede pasarles este caso. Esta es la función C y hagamos de cuenta que estamos trabajando en un problema en donde la relación Z, digamos, por decir Z, la profundidad en donde se encuentra el punto de interés es 30 centímetros y el radio de contacto A, formaciones verticales, es, producidos por una centímetros. R es igual a 45 centímetros. R es igual a 45 centímetros y A ya lo tienen. ¿Cuánto es la relación Z sobre A y R sobre A? Con 2 decimales, por favor. Están demorando, jóvenes. ¿Están ahí o saco mi calculadora? Mejor. Imagino que Z sobre A es 2.4. Y R sobre A, R sobre 45 entre 12.5.
3.6. Entonces, al primero que me dé el valor de la función C, se gana un punto al promedio. Pero aquí van a tener un problemita, que hay que interpolar. Y hay que hacer doble interpolación, ¿no? En el sentido horizontal y en el sentido vertical. En realidad son 3 interpolaciones que tienen que hacer. Empezando por cualquier sentido, 3 interpolaciones y siempre van a llegar a la misma respuesta. Bueno, ya está dado el problema. Los espero, jóvenes. Hagan su interpolación y gánense su punto al segundo parcial. Les dije que repasaran interpolación, ¿recuerdan? Quien haya repasado, ahora se gana su punto. Muy bien. Ya deben estar interpolando. Y si no has estudiado interpolación, por lo menos haz un intento de recordar. Empieza, ¿no? Recuerda, en topografía me imagino que han hecho bastante interpolación. Todavía nadie ha respondido. Entonces, este es, digamos, el problemita que suele ocurrir cuando utilizas este método, que hay que hacer interpolación. A veces doble, como en este caso, o a veces una interpolación simple, ¿no? Dependiendo de los valores z sobre a y r sobre a. Pero la facilidad de este método es bastante sorprendente, es muy práctico. Ahora, si tienes una hoja de cálculo donde has hecho tu interpolación con tus formulitas, colocas tus valores y tienes inmediatamente los valores rapidísimo en una hoja de cálculo. Tienes también que aprender a automatizar estos cálculos, pues, ¿no? Bueno, y eso depende de cada uno. Esto también se puede automatizar en una calculadora, ¿no? Una Casio, una HP. Tienes que prepararte tus herramientas para tu examen. Bueno, ¿están demorando mucho, jóvenes? ¿Tan difícil es interpolar? 2.4, 3.6. 2.4, 2.4. Algo de 0.13 va a ser, ¿no? 0.6, sí, ya está. Rápidamente es estimado, ya sabemos cuánto va a salir. Bueno, mientras siguen calculando, dando la respuesta, finalizamos esta parte. Entonces, este es el problema que pueden tener cuando se les presenta doble interpolación. Eso los puede atrasar un poquito cuando no han repasado, cuando no han estudiado interpolación. Ahora que lo van a hacer, pues todos los ejercicios van a ser pan comido, ¿no? No va a haber ningún problema en que puedan resolverlo adecuadamente. Entonces, ahí están las funciones hasta h. De acuerdo a las fórmulas que tienen, ya pueden aplicar también este método. Sugiero que resuelvan todos los ejercicios que hemos visto y se planteen más ustedes también, ejercicios que se les ocurra para salir de dudas. Y si hubiera alguna duda, algo que no pudieran resolver, se pregunte en clase. Bien. Eso es lo último entonces de este análisis mecanicista de un pavimento de una sola capa. Ahora vamos a pasar a evaluar pavimentos rígidos. Recuerden que en pavimentos flexibles la respuesta estructural estaba compuesta por esfuerzos, deformaciones y deflexiones.
Ahora pasamos a los pavimentos rígidos, en donde solo tenemos esfuerzos y deflexiones y ya no existen deformaciones. ¿Cómo es eso? Vamos a explicarlo rápidamente, hablando de la parte teórica. ¿Nadie ha dado la respuesta? Les advertí, pues, ¿no? Repasen, interpolación. No, no han tomado en cuenta la recomendación y se perdieron el punto. Pero de todas maneras, estoy esperando, ¿no? Alguien siempre dará un resultado y si acierta en buena hora, ¿no? Se gana su puntito. Así que pueden hacerlo. Mientras ya inicio con la exposición de el siguiente tema, que es análisis estructural de pavimentos rígidos. A ver, ya tengo una respuesta aquí, la ha dado Gustavo Condori. 0.010 no es razonable. Cometiste un error, me parece. Debe ser 0.013, pues, ¿no? Eso es lógico acá, analizando nomás los datos, ¿no? Acá vamos a regresar. Aquí está. A ver, 2.4 es más abajo, claro. Es 0.13 debe ser. 0.013 y los dos últimos decimales son los que faltan definir. A ver, aquí hay otra respuesta. José Luis Mamani, 0.01342. 1342 de 36. Puede ser. 0.1342 puede ser. Vamos a esperar que hayan más. A ver, 1356. Es que no pueden haber valores diferentes. Sale solo uno. Sale solo un valor. O es 1342 o 1356, pero no pueden ser ambos. Bueno, los que están calculando, háganlo. Sigan, sigan. A ver, dentro de un momento vamos a volver a ver las respuestas que están dando. Mientras ya hemos empezado a explicar el siguiente tema. Y el siguiente tema tiene que ver con análisis estructural de pavimentos rígidos. Brevemente, entonces, una pequeña explicación, porque ya me imagino que ustedes han leído y deben de tener algunas preguntas que voy a resolver después de esta breve explicación. En el caso de los pavimentos rígidos, tenemos que considerar que se trata de losas de concreto, que se idealizan como placas delgadas que descansan sobre cimientos elásticos. Es una simplificación que tenemos que hacer para poder resolver el problema. Ustedes saben que los cimientos, esta base y esta subrasante, en la realidad, pues no son elásticos, ¿no? No tienen un comportamiento elástico porque son suelos. Pero sabemos que en un caso especial pueden comportarse de forma elástica y es cuando los esfuerzos aplicados a estas estructuras son pequeños frente a su rigidez, a su resistencia. En ese caso, sí es válido asumir que tienen un comportamiento elástico. ¿De acuerdo? Y eso también se cumple en los pavimentos. Y por eso es que nos dicen que las losas de concreto generalmente se idealizan como placas delgadas que descansan sobre cimientos elásticos con sustento en la teoría de placas delgadas como la Fundación Winkler, Pasternak o Kerr. Son investigadores que han dado soluciones al problema considerando pues una fundación líquida, una fundación tipo Winkler, por ejemplo, que vamos a ver en un momento. Los principios y las formulaciones de la teoría de placas son ampliamente utilizados en la práctica y la investigación. Eso lo dijo Animesh Das en el año 2014. Aquí vemos la idealización de una estructura de pavimento rígido. Aquí arriba está la losa de concreto que está apoyada sobre una base que es opcional. Aquí podría ser una base, podría ser una subbase o simplemente no existir. La losa se puede apoyar directamente en la subrasante si es que este suelo de subrasante fuera de buena calidad, ¿no? Tuviera, digamos, un valor de CBR
pues correspondiente a una subrasante buena para arriba, ¿no? Subrasante buena es cuando el CBR mayor a, ¿quién pone el numerito? Subrasante buena cuando el CBR es mayor a un punto. ¿Están perdiendo un punto, jóvenes? No hay repaso. No recuerda. ¿A 12? Ya perdiste, Denis. ¿32? No. Subrasante. Revisen el cuadro, la categoría de subrasante. Subrasante buena. Jóvenes. No es 90. ¿Qué pasa, John? No. No puede ser severa 90, no. Pues 6, no. Estamos mala. Eso les pasa por no repasar. Otro punto perdido. A ver, el punto este de la, del valor de la interpolación. A ver, 1346, 1356, 1342. Bueno, no hay consenso. Perdieron su punto, jóvenes. Repasen la interpolación, resuelvan ese problema y ya darán el valor. Con respecto al CBR para una categoría de subrasante buena, nadie ha dado el valor. Qué pena, jóvenes. Perdieron otro punto. Bueno, no están ustedes también, digamos, peor que la otra sección. La otra sección igualito planteé las preguntas y solo uno se ganó un punto. El resto no respondió también. Igualito, no estudian también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nuestra triste realidad. Continuemos. Entonces aquí tenemos un pavimento rígido que está sujeto a una carga vehicular. Ahí está la carga vehicular. Esta tiene un contacto tipo circular, ¿no? Con la losa de concreto. Y los puntos, digamos, claves en donde tenemos que calcular esfuerzos son los puntos enumerados ahí, ¿no? En el punto 1 nos interesa la presión de inflado del neumático. El punto 2, la presión de contacto entre el neumático y la superficie, y ahí tenemos, dice, presión de contacto. Es el esfuerzo de contacto, es el esfuerzo máximo, ¿verdad? Ahí, esfuerzo vertical. Tensión de flexión, zona en compresión. Eso es en la parte superior de la losa, debajo de la carga. Esa zona va a haber un esfuerzo de compresión. Y abajo, en la cara inferior de la losa, va a haber un esfuerzo de tracción. Entonces ahí esos son puntos clave donde tenemos que calcular, bueno, esfuerzos y deflexiones. El punto 6 en la capa de base, subbase o subbase, ¿no? Se calculan los esfuerzos horizontales y verticales. Y los puntos 7 correspondiente a los esfuerzos horizontales y verticales en la subrasante. Esos son los puntos críticos en donde debemos de calcular estos valores, ¿no? Entiéndase tensiones por esfuerzos también. Muy bien. El punto 8 finalmente, esfuerzos en el pasador, en el doble. También hay que calcular eso. Esa es la forma de aplicar el análisis mecanicista en un pavimento rígido. Muy bien, hay que luego explicar rápidamente, esto ya lo dejo para ustedes para que puedan leer, ya directamente al grano antes de proceder a hacer ejercicios. Aquí está una losa de concreto y normalmente las losas de concreto son rectangulares, normalmente, no son cuadradas. Eh, donde la longitud en la dirección X, que sería esta horizontal, es la dirección en que va el tráfico. En esa dirección está la longitud más larga de una losa, en la dirección del tráfico. Y a ese le vamos a llamar L sub X. Y el ancho, la dirección perpendicular, es L sub Y en esta losita. Lo que hay que entender también que en una losa finita como es esta, tenemos 3 puntos críticos. En toda losa de concreto, el centro es un punto crítico. El borde o los bordes, ¿no? Acá tenemos bordes.
Esos son puntos críticos. Acá le vamos a poner borde. Y las esquinas. Las esquinas son puntos críticos. Y le ponemos acá esquina. Es necesario que ustedes conozcan la traducción al inglés de estos términos. Centro, si bien es cierto, al inglés se traduce como center, aquí en la bibliografía especializada, centro se suele utilizar la palabra en inglés inside. Y borde se suele utilizar la palabra en inglés edge. Y esquina se suele utilizar la palabra corner. ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar esa traducción, porque cuando calculemos, por ejemplo, esfuerzos en el centro, sigma I. ¿Por qué? ¿Y por qué? Por inside. Eso está en la bibliografía especializada. O si quiero calcular esfuerzo en esquina, entonces sigma C. Esfuerzo en esquina, esfuerzo corner, ¿no? Claro que nosotros podríamos utilizar sigma E de esquina, pero normalmente la nomenclatura se utiliza pues en inglés. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que recordar. Esos tres puntos críticos, centro, borde y esquina en la losa de concreto. ¿Cuántas esquinas tiene una losa de concreto? Tiene 4 esquinas, pues son 4 puntos críticos cada esquina. ¿Cuántos bordes tiene? Puntos en borde, también tiene 4. ¿Cuántos centros? Solo uno. ¿De acuerdo? Otro asunto que hay que considerar cuando trabajamos en respuesta estructural de una losa de concreto es que los esfuerzos en una losa de concreto pueden deberse a cargas o por cargas. Una carga va a generar esfuerzos en la losa. eh, el gradiente de temperatura, delta T, gradiente de temperatura, o el gradiente de humedad. Generalmente estos tres factores, carga o aspectos climáticos, ¿no? Estos de acá son climáticos, temperatura y humedad tienen que ver con el ambiente, ¿no? Entonces, estos generan esfuerzos en una losa y se determinan esfuerzos por factores climáticos y esfuerzos por carga, ¿de acuerdo? Entonces, los esfuerzos por gradiente de temperatura. Ojo, el gradiente de temperatura en una losa, eso hay que comprenderlo también. Vamos a poner aquí una línea. Esta es el nivel de subbase. Quiere decir que acá abajo tenemos subbase o una base. Dependiendo de las características de la subrasante, acá podemos tener base o subbase. Lo normal es tener subbase. Eso es lo, digamos, para un pavimento convencional, es una subbase. Y abajo tenemos a la subrasante. Esa es la composición. Y encima de la subbase, ¿qué cosa hay? La losa de concreto. Acá estaría la losa de concreto. Esto es losa de concreto, lo que conocemos como pavimento rígido. Entonces, esta losa de concreto tiene pues una temperatura en la cara superior. Le vamos a llamar temperatura 1. Y tiene una temperatura en la cara inferior, en el fondo de la losa, la que está en contacto con la subbase, ahí también hay una temperatura. Le vamos a llamar temperatura 0. Gradiente térmico es igual a la diferencia de temperatura. Temperatura 1 menos temperatura 0. ¿De acuerdo? Eso es el gradiente térmico en un pavimento rígido. No se refiere a la temperatura ambiente, se refiere a la diferencia
de temperaturas entre la cara superior y la cara inferior del pavimento, de la losa de concreto. Porque también decir del pavimento estaría mal, porque si dijéramos del pavimento, en realidad el pavimento rígido es todo esto, ¿no? Esta es la estructura del pavimento rígido, tanto losa como su base. Entonces sería incorrecto decir la diferencia de temperaturas entre cara superior y cara inferior del pavimento. Error, porque el pavimento es losa de concreto y su base generalmente. Entonces la temperatura estaría tomada acá abajo, lo que ya constituiría en un error. Entonces lo correcto es decir la diferencia de temperaturas entre la cara superior y cara inferior de la losa de concreto. De igual manera, la diferencial H, el gradiente de humedad, tiene que ver con la humedad en la cara superior, humedad 1, y la humedad de la cara inferior, humedad 0. Y el gradiente de humedad es la diferencia de estas dos humedades. Lo que hay que recordar, y eso está en la literatura, en la lectura que han debido de hacer, es que el gradiente de humedad ocurre una vez en la vida útil del, de la losa de concreto, solo una vez. Se diseña una losa para 40 años, 30, 40, 50 años de vida útil o periodo de diseño. Entonces, delta H, ese gradiente va a afectar a la losa una vez en, en esos 40 años. Solamente cuando la losa está en estado fresco, a edad temprana. Ahí va a afectar y va a tomar una deformación debido a ese gradiente que permanece para el resto de su vida útil. ¿De acuerdo? En cambio, el gradiente térmico ocurre por lo menos una vez al día. Si el pavimento va a durar 40 años, multipliquen 40 por 365 días, ese es el número de veces que la losa va a generar esfuerzos por gradiente térmico. Y la pregunta del millón es, ¿qué cosa generan estos esfuerzos por gradiente térmico? ¿Qué ocurre con la losa cuando se generan esos esfuerzos por la diferencia de temperatura entre la cara superior y cara inferior de una losa? Parece algo inocente, ¿verdad? Cara superior, la temperatura, pues, por decir, a estas horas, ¿cuál será la temperatura de la cara superior? Ya está haciendo frío a estas horas, ¿no? Nuestros pavimentos rígidos, acá arriba deben tener ¿cuántos? Estarán, pues, por decir a cuántos, 0 grados, ¿no? Sí, 0 grados. Así debe ser su temperatura, ¿no? 0 grados. Y en la cara inferior, ¿qué temperatura tendrán? La losa ha estado todo el día bajo el sol y la superficie se calienta, ¿no? Y calienta y la temperatura va subiendo en toda la losa. Y la temperatura llega a calentar y llega a elevarse la temperatura de la parte inferior, ¿verdad? Entonces, abajo no va a ser 0 grados. A mediodía, 1, 2 de la tarde, abajo se calienta también, llegará, pues, sube su temperatura, digamos, a unos 7 grados. Y esos 7 grados está, abajo se mantiene porque no se enfría pues rápido, ¿no? Hay un periodo de tiempo que demora en enfriarse. En cambio, la superficie ya hace rato se enfrió a 0, ¿no? Y si echas agua y si corre viento, acá puede ser -1, -2, -5, en la madrugada pues debe estar a -5, ¿no? -6, -7 grados. Y si estamos en un clima extremo, como lo que pasó el 14 y 15 de junio de este año, pues -7, ¿no? -7, más o menos está esta cara superior. Y en la cara inferior no llega a esa temperatura, mantiene un poco la temperatura que acumuló del día, pero se va enfriando poco a poco, ¿no? Se va enfriando, y llega la mañana, ¿y qué pasa con la cara superior? Y empieza a calentar. 0, 5, puede llegar a 10 grados, puede llegar a 15 grados, ¿no? Tremendo sol que hace. Entonces, las temperaturas, tanto en la cara superior e inferior, son variables y este gradiente térmico pues varía en el día, ¿no? Entonces, como se dijo, por lo menos una vez al día ocurren esfuerzos por este gradiente de temperatura. ¿Y qué cosas generan esos esfuerzos?
pues generan cosas interesantes. Generan esto, jóvenes. Ocurre que si tenemos acá temperatura 1 y tenemos temperatura 2, temperatura 1, temperatura 2, de día T1 es mayor que temperatura 2. T2 puse, ¿no? Estábamos trabajando con 0, ¿verdad? Trabajé con 0, ¿ya? Disculpen. Como habíamos puesto ahí en el ejemplo, T0, T0. Entonces, de día T1 es mayor que T0, ¿no? De la temperatura del fondo. Y de noche, T1 es pues menor que T0, ¿no? Miren, estas diferencias de temperatura lo que ocasiona en la losa es este fenómeno que se llama curvado, que en inglés se dice curling. Es increíble, pero eso pasa con nuestras losas. Esto pasa con los pavimentos rígidos, que de día pues se curvan y se comban así, son cóncavas hacia abajo, y de noche, por la diferencia de temperatura, se levantan los extremos y se curva o es cóncava hacia arriba. Ahora imagínense, ¿no? De día, siendo así, si viene un vehículo, una llanta acá, con carga hacia abajo, ¿qué cosa va a generar? Va a generar esfuerzos de tracción en el fondo. Tracción. Y si por acá pasa tracción en el fondo y compresión acá en la cara superior, ¿no? Y si el vehículo en la noche está la rueda por acá, ¿dónde genera tracción, compresión? Por lógica, acá tenemos tracción y aquí en la cara superior o en esta parte tenemos compresión, ¿no? Fíjense cómo varían los esfuerzos de tracción, compresión en una cara, en la otra cara. Tiene pues su comportamiento mecánico, que es justamente lo que vamos a entender ahora, ¿no? Claro que esta elevación que vemos es pues exagerada, en realidad es fracción de milímetros, pero si la base o la subbase aquí fuera muy rígida, pues obviamente aquí van a haber fallas o agrietamientos por estos esfuerzos de tracción que se van a producir en las losas. Eh, entonces ahí entra a tallar pues, las características del apoyo. La base y la subbase son granulares, por ende no son tan rígidos y estas deformaciones que son fracción de milímetro generalmente no se constituyen en un vacío, como se nota, pero sí es clarísimo la forma en que se comportan nuestras losas. Eso se nota cuando ustedes viajan por la mañana sobre un pavimento rígido. Por las mañanas ustedes viajan y el pavimento pues está saliendo de este estado y el brillo se da justamente en los bordes, ¿no? El brillo de los pavimentos se nota en los bordes porque están un tanto elevados y de día, ya en el transcurso de la mañana, la tarde, lo que ocurre es que esos bordes se bajan y el centro se eleva. Esto que parece un cuento chino, jóvenes, se da en la realidad y lo hemos experimentado con varios tesistas en nuestra escuela, ¿no? Aquí en Juliaca, ¿no? En nuestra escuela de ingeniería civil se han hecho tesis con respecto a este comportamiento y cómo varían pues los esfuerzos y todo ello, ¿no? Eso, a ver, acá les puedo mostrar lo siguiente, ¿no? Se ha trabajado con 3 tesistas. Aquí están. Esta es la tesis, por ejemplo, de Darwin Wakantara. Bueno, este ha trabajado otra tesis aquí. Esta, por ejemplo. Esta de acá es de Michel Quispe, donde se ha evaluado análisis de los esfuerzos influenciados por el gradiente térmico y el espesor de losas ultra delgadas de concreto reforzado con fibras de polipropileno. Este es un trabajo experimental que se hizo acá en nuestra ciudad universitaria en el 2020, ¿no? O en el 2019 se hizo y se presentó en el 2020. En ese trabajo se han evaluado esos aspectos. Aquí podemos ver, a ver, eso está aquí, creo. Sí, aquí está.
Esto es el Google Earth. Nos vamos acá donde está Juliaca. Aquí está nuestra ciudad universitaria. Fíjense, este es el campus universitario. Aquí está el estadio. Y en zona adyacente del estadio, fíjense que tenemos lo siguiente. Esta pista de prueba. Esta es una pista de prueba que hemos hecho justamente para varias tesis, ¿no? Ahí están. Hemos trabajado ahí, por ejemplo, cómo influyen las geomallas uniaxial, biaxial, triaxial en el módulo resiliente de la subrasante. Esas tesis se han hecho acá. Y aquí abajo hay una línea blanca, parece, ¿verdad? Pero en realidad son losas de concreto. Este es un pequeño pavimento rígido, construido con losas cortas, donde 3 tesistas hicieron su trabajo de tesis. Y una de esas tesis justamente es la que estamos viendo acá. Esta es parte de ese experimento que han visto ahí, en donde se analizó pues, la influencia del gradiente térmico en losas ultra delgadas. Se han vaciado lositas de 5, 8 y 12 centímetros y se ha evaluado cómo el gradiente térmico hace que ésta se curve. Interesante. Ahí estoy como asesor del trabajo. Pues se han planteado trabajos interesantes, ¿no? Esto era la intención de estos trabajos era eh, estudiar, pues, digamos, el comportamiento de losas cortas, que es un método que todavía no se puede, digamos, tranquila o libremente diseñar y aplicar en nuestro medio, porque tenemos que conocer su comportamiento, ¿no? Justamente frente a efectos de clima, como en este caso la temperatura. Y aquí hay resultados que nos permiten conocer eso, ¿no? Esta tesis está en nuestro repositorio, así que lo pueden descargar, pueden apreciar ahí, leer y quizás extraer las brechas de investigación que hay y continuar con esta investigación, ¿no? Esa es una. Luego está este otro trabajo de Marlon Sucasaire, análisis experimental de losas cortas de concreto influenciado por el gradiente de temperatura y resistencia a la compresión para su comportamiento. Es decir, acá las variables independientes son el gradiente de temperatura que se controla y la resistencia a la compresión. Eso también constituye trabajo de tesis, ahí está. Este es de tipo, ¿no? A ver, de Marlon, ahí está, de Marlon. Y acá vamos a ver unas fotitos, acá justamente estamos ahí trabajando ahí en el campo. Ahí está la ciudad universitaria, ¿no? Ahí estábamos haciendo, se está haciendo el ensayo de CBR, por ejemplo, acá, para la subrasante donde se iba a construir las losas. Se está midiendo la temperatura. Para medir la temperatura en las losas, en el momento del vaciado de la losa se colocan tubitos PVC a profundidad total, otro hasta la mitad y el otro la parte superficial, y quedan esos tubitos en la losa. Sus tubitos posteriormente se llenan de aceite y se deja que el aceite tome la temperatura ambiente y la temperatura de la losa, ¿no? Entonces, cuando quiera medir temperatura en el fondo, coloco el termómetro en el tubito que está a todo espesor y el termómetro de aguja pues mide la temperatura en la punta, ahí está el sensor, ¿no? Mide en la punta y se tiene ahí la temperatura del fondo de la losa. En el caso para medir en la superficie, en el tubito corto se coloca y se determina la temperatura en la superficie. De esa forma se obtienen las temperaturas para calcular el gradiente térmico, ¿no? Miren, con los tesistas se trabajó esto. Aquí está la losa de concreto, bueno, este fondo, esta marca de agua no deja ver bien el gráfico, ¿no? Pero ahí está la losa, esta es de noche, y aquí está una barra rígida, que es pues una barra de aluminio colocada sobre estacas al costado de las losas y en donde se montaron los deformímetros, ¿no? Acá hay un deformímetro en borde, centro, borde. Ahí se han colocado los deformímetros y estos deformímetros están en contacto con la losa
bueno, estos dispositivos fabricados por los mismos tesistas, ¿no? Ellos han fabricado, muchos de ellos se compraron estos deformímetros, algunos han alquilado, pero lamentablemente, miren, esta noche, imagínense dejar esto ahí en campo. Y tenía que dejarse esto en campo, ¿no? Porque se tenía que registrar cada hora, pues, ¿no? Cómo variaba, cómo se comportaba la loza. Bueno, este tesista, por ejemplo, Marlon, aguantó estar una semana nada más, día y noche ahí. Se hizo su tiendita y salía pues cada hora a registrar sus lecturas, ¿no? Imagínense hacer eso. Eso es pues hacer investigación y querer dar algún aporte, ¿no? Entonces, pero no se puede hacer más. Eh, Se hizo en un mes, este trabajo hay que hacerlo durante todo un año, saber cómo en realidad pues influye el gradiente térmico en estas losas. Ya en un experimento como este, se necesita gente que quiere investigar. Esto se hizo en 2018, 2019, y se tenían pues proyectos para poder justamente ganar experiencia, ganar base teórica para poder dar una solución mediante losas cortas para Juliaca, ¿no? Se tienen estas tres tesis, ya se tiene información y falta complementarlas. En otras palabras, jóvenes, faltan investigadores que nos ayuden con este proyecto para finalmente proponer soluciones para aplicar esta metodología de los acortes en nuestro medio. Si ustedes están interesados, pónganse en contacto conmigo y se pueden plantear pues todavía más investigación para incrementar esa base de conocimientos. Este es un tema bastante actual, novedoso, y lo que se busca es proponer conocimiento nuevo. En este caso estamos trabajando con losas cortas para el altiplano. Hay muy poca investigación, ¿no? Eh, los ingenieros chilenos, Covarrubias, por ejemplo, quienes han patentado el diseño y construcción de losas cortas, geometría optimizada en pavimentos rígidos, tienen experiencias de aplicación de esta metodología en la costa generalmente, en la costa chilena, en la costa peruana también, pero muy poco en el altiplano, muy poco en la selva. No tienen información al respecto. En el altiplano, alguna que otra experiencia, pero las dudas son muchas y se requiere investigar, se requiere experimentar. Es decir, se requiere pues investigadores. Así que si estás dispuesto a hacer una tesis para titularte no como sea y cuanto antes, como salga, si quieres realmente hacer investigación, es posible hacerlo. Esta es una muestra, como dicen, para muestra un botón, ¿no? Juan se ve repositorio. Esto está en nuestro repositorio, ¿no? Ustedes al repositorio y aquí simplemente podemos colocar el término gradiente térmico. Nada más y ahí aparecen las tesis, ¿no? Ahí está la de Henry Tipo, la de Michel Quispe, la de Marlon Sucasaire, que son tres tesis que han abordado losas cortas, donde han estudiado el gradiente térmico que estamos hablando en nuestra clase. Y estas tres tesis pues han sido asesoradas por mi persona. Y bueno, eh, esta charla que les estoy dando en esta parte de la clase es también para animarlos a que hagan investigación, a pensar de que pese a las dificultades que tenemos en nuestra universidad, se pueden hacer trabajos interesantes, se han hecho trabajos interesantes y que esto pues contribuye a la imagen de nuestra escuela. Que lamentablemente muchos estudiantes pues por su, digamos, intención de titularse cuanto antes como sea, buscan el facilismo siempre, ¿no? Buscan el facilismo y buscan hacer cualquier cosa. Y la mala noticia, jóvenes, es de que la calidad de nuestros trabajos de investigación y que están en el repositorio, pues ha caído mucho, ¿no? Ayer nomás en una clase estuve comparando, ahí en clase, un par de tesis de una universidad vecina con nuestra universidad y las diferencias son abismales, ¿no? Nos han ya superado, pues, en la calidad de los trabajos de investigación que presentan
porque están siendo exigentes, ¿no? Pero acá muchos estudiantes optan por el facilismo, ¿no? Y cuando uno es exigente ya lo toman a mal, y eso pasa con mi persona, ¿no? Salgo sorteado de jurado y esperan un tiempo para cambiarme y simplemente optar por otro jurado que simplemente les firme, ¿no? Sin siquiera mirar lo que están presentando, ¿no? Y eso a la larga, bueno, no soy el único docente, son varios docentes que parece que no les caemos bien a muchos estudiantes por la forma en que trabajamos. Pero ahí están pues las consecuencias, ¿no? La calidad de nuestros trabajos. Una cosa es presentar un trabajo y que te lo aprueben sin siquiera revisarlo, pero otra es cuando te lo revisan y la intención no es entorpecer tu trámite, ¿no? La intención es siempre que estos trabajos mejoren su calidad y que así como muestro estos tres trabajitos, hay muchas tesis de las que he asesorado, en donde se ha buscado siempre contribuir al conocimiento, ¿no? Entonces, eso para llamarlos un poco a la reflexión y pensar, ¿no? Que siempre el facilismo, que la falta de exigencia simplemente nos hunde cada vez más, ¿no? Entonces, el optar por la calidad, el optar por el trabajo, eh, con digamos, un buen acompañamiento de docentes que quieren investigar, va a ser siempre en favor de nuestra escuela, del prestigio y todo ello. Pero hay muy pocos estudiantes que quieren hacer eso. La mayoría solamente quiere aprobar por aprobar como sea, hacer su tesis y titularse como sea. Esa es su intención. Y intención que, bueno, yo no comparto, ¿no? Y parece que estamos perdiendo la batalla, bueno. Está ganando el facilismo, lamentablemente. Pero bueno, seguimos en la lucha, hay que seguir. Ahí ven, entonces, miren, ese trabajito de investigación interesante que se hizo. Todo esto es, pues, trabajo, significa esfuerzo, significa inversión, ¿no? Porque acá se utiliza maquinaria, mezcladoras, obreros para hacer esto, pero queda, ¿no? Este tesista Marlon, por ejemplo, donde se encuentre trabajando, ha madurado académicamente y tiene para mostrar una tesis con orgullo, que no ha hecho cualquier cosa para titularse, sino ha hecho investigación, y es investigación original. Esta es una tesis original y puede ser tranquilamente un artículo original. ¿De acuerdo? Entonces, son tres tesistas y, bueno, también hay que mencionar un cuarto. Aquí es otra tesis que tiene que ver con pavimentos rígidos, porque estamos hablando de esto en esta clase. Esta, ¿no? Influencia del tamaño máximo nominal del agregado en la eficiencia de transferencia de carga. Tamaño máximo nominal del agregado en eficiencia de transferencia de carga. Eso es justamente en pavimentos rígidos, ¿no? Aquí en los pavimentos rígidos, el punto débil de un pavimento rígido son las juntas. Eso también ya lo habíamos hablado. A ver acá un poco más adelante. Aquí. Aquí vemos un pavimento rígido. La losa de concreto tiene tal rigidez que cuando se le aplica una carga vehicular, los esfuerzos que son transmitidos a la subbase y a la subrasante son mínimos. No le van a ocasionar daño, pero los pavimentos rígidos tienen una debilidad. La debilidad que tienen son las juntas. Por las juntas de contracción, dilatación, construcción, de separación, hay ese tipo de juntas. Lo que va a ocurrir si es que no se trabajan adecuadamente, ingresa el agua de lluvia y satura la subbase y consecuentemente la subrasante. Se satura. Al estar saturado pierde resistencia. Y cuando vienen las cargas, justamente en la junta se producen deflexiones en la losa. La losa no es rígida, a pesar de que se llame pavimento rígido, en realidad no es un cuerpo rígido, es un cuerpo que flexiona. Entonces en la junta es donde flexiona más que en el centro. Aquí en el borde flexiona y al flexionar, lógicamente por la carga hacia abajo, ¿qué va a ocurrir? Va a presionar, pues aquí, ¿no? Esta deflexión ocurre en este sentido.
Exagerando, la losa va a tomar deflexiones de esa forma. Entonces, esa deflexión, ¿qué hace? Presiona acá, genera puntos de presión, pues, en la subbase, ¿no? Y si esta está saturada, toda esa presión que va a ocurrir tiene que desfogar por algún lado, y desfoga por la junta, expulsa finos, con agua, con lodo, ¿no? A ese fenómeno se llama bombeo. A ese fenómeno se le llama bombeo o, en inglés, pumping. Este es el efecto perjudicial, ¿no? Al bombear lodo, están saliendo ahí partículas de suelo fino con agua, aquí abajo queda vacío. Al quedar vacío, vienen más cargas, ya no hay soporte, la losa tiende a agrietarse en la parte superior cercana al borde, se agrieta y eso ocasiona que ingrese más agua, satura con mayor razón y ocurre pues una falla generalizada cerca a la junta. Punto débil de las losas de concreto o de los pavimentos rígidos. Es una es un excelente pavimento, pero ahí tiene su punto débil, en las juntas. Por eso es importante diseñarlas adecuadamente y sobre todo construirlas adecuadamente, ¿no? Y ese es otro tema de investigación. Entonces, aquí el tesista calculó lo que es eficiencia de carga con estos dowels, pero la eficiencia de carga también se puede tener cuando el pavimento no tiene dowel, sino simplemente, ustedes saben que la losa de concreto se vacía monolíticamente y se hace un corte aquí, ¿no? Se hace un corte para la junta de contracción, para que por ahí ocurra la grieta de contracción, se agriete por ahí, inducida por nuestro corte, y no se aleatoriamente por cualquier lado, ¿no? Entonces, aquí ocurre cuando viene una carga, ambas losas, ¿no? Que están ya en este caso separadas por esta grieta, pero la separación es mínima, hay una resistencia de tracción ahí, de fricción, ¿no? Viene la carga, en vez de deflexionar esta losa solita, ¿sí? En vez de deflexionar solita, esta le ayuda a que no deflexione tanto, ¿no? Existe o comparten la carga en esta junta cuando ha sido cortada. Esta transferencia de carga es por trabazón de agregados. Y si esa trabazón de agregados no fuera suficiente por la cantidad de tráfico, digamos, se considera colocar un refuerzo, una barra de acero liso que mejore esa transferencia de carga, cosa que cuando vienen cargas, pues ambas losas van a responder y ya la deflexión no va a ser tanto, ya se evita ese riesgo de el bombeo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso justamente es esto de la eficiencia de transferencia de carga, que es un trabajo de tesis que desarrolló acá este estudiante, Darwin Wakantara, y lo muestro porque es un excelente trabajo de investigación el que ha realizado. Eh, este tesista hizo su experimento al frente de su casa, ¿no? Pavimentó la frontera de su casa y ahí se llevó la viga de Enkelmann, volquetes, o sea, ahí hizo todo su experimento que está acá justamente, están sus certificados. Y aquí vamos a ver algunas fotitos de lo que ha trabajado. Es interesante, hay mucha información, muchos temas, ¿no? Si quieren ustedes hacer investigación, eh, opten, por ejemplo, por todo lo que sean concretos no convencionales, hay abundantes temas de investigación para hacerlo. Pero eso cuando siempre quieran ustedes hacer un buen trabajo de investigación y no estar con la política de sea como sea y el facilismo, ¿no? Que tanto daño nos está haciendo, jóvenes. Mucho daño. El facilismo nos está haciendo mucho daño al prestigio y tenemos críticas por eso justamente y la corrupción, lógicamente. Bueno, aquí algunas fotitos, a ver acá vamos a ver. Es muy interesante después de trabajo. Está en el repositorio, así que lo pueden revisar, lo pueden leer. A ver. Bueno, es un dato curioso, ¿no? Este estudiante pues se le ocurrió pavimentar la frente de su casa y ahí hacer sus experimentos y al final queda, ¿no? Queda por lo menos ahí ya pavimentado ahí en su casa, ¿no? Ahí está justamente las fotitos.
Una foto de noche, aquí está, ahí están sus volquetes, ahí está con la viga de Engelmann, están midiendo la losa ya, está midiendo temperatura, está midiendo ahí, esta es la viga de Engelmann, o no, está midiendo ahí las deformaciones de la losa por gradiente de temperatura, ahí está, ¿no? Esta marca de agua no permite ver adecuadamente las imágenes. Me imagino que lo ponen para eso. Bueno, acá está justamente un corte, esta es una losa cortada, y aquí si nos acercamos podemos observar que hay una grieta acá. No sé si lo logren ver, pero acá hay más o menos una grieta, más clarito se nota acá. Ahí está justamente la grieta, ¿te dan cuenta? Ahí. Quiere decir que la losa que ha construido este tesista ha respondido, se ha comportado como se esperaba, ¿no? Donde se ha hecho el corte, se ha agrietado y luego lo que él ha hecho es medir, cargar esta losa y ver cuánto de flexiona esta losa y esta otra para calcular finalmente la eficiencia de transferencia de carga. Eso se hace con una viga de Enkelmann, con un volquete cargado, ¿de acuerdo? Ahí está justamente el experimento. Ahí está cortando sus puntas, ¿no? Todo eso implica, pues, inversión también, ¿no? Pero miren, este estudiante y los otros, y todos aquellos estudiantes que hayan hecho una tesis donde se haya planteado adecuadamente un problema, se haya aportado al conocimiento, toda su vida tienen para mostrar esto con mucho orgullo, ¿no? Que no se han titulado como sea, que no son estudiantes que han optado un título de forma mediocre, ¿no? Sino aportando, tratando de eh, hacer un buen trabajo de investigación y con ello elevar el prestigio de nuestra escuela. Son estos estudiantes los que nos dan prestigio, ¿no? Pero los facilistas tiran por la borda todo ese esfuerzo, ¿no? Y al final los que no nos quieren mucho, ¿no? Terminan por cualquier pequeñez criticándonos siempre, ¿no? Entonces nosotros les damos, pues, motivos para criticarnos, ¿no? Cuando optamos por facilismo. Esto es hacer trabajo, ¿no? Esto implica, miren, llevar agregados, construir. Es una inversión que se hace, pero está al alcance, pienso, de cualquier estudiante que quiera hacer un buen trabajo. Entonces, estos tesistas han evaluado losas cortas. Marlon manejó, por ejemplo, resistencia a la compresión variable, ¿no? Hizo losas, por ejemplo, de 140, 175, 210 y 280 kilos por centímetro cuadrado en sus losas cortas, y cómo el gradiente térmico, digamos, deforma la losa cuando se varía la resistencia. Henry Tipo lo que ha probado es espesores, o sea, vació losas de 8, 15 y 25 centímetros de espesor, sometidos a gradiente térmico, y cómo varía el, la- el, el curvado de la losa, ¿no? Aparte de también medir otras variables como tiene en su trabajo, pero básicamente eso es lo que él varió, ¿no? Su variable independiente es el espesor, sometido a gradiente térmico. Y en esta tesis, en otra de Michel, trabajó con losas cortas, trabajó con fibras de polipropileno en losas ultra delgadas, lositas de 5, 8 y 12 centímetros. Entonces, y en cada una de esas tesis hay vacíos de conocimiento, hay más, digamos, duda, más trabajo para cualquier otro investigador que quiera continuar esos trabajos. Entonces ahí tienen como referencia lo que se puede plantear como trabajo de investigación, si es que les interesan los pavimentos. Bueno, ahora sí pasemos ya a hablar un poquito de eh, análisis estructural en pavimento free. Aquí justamente está la parte de la teoría, esfuerzos por curvado y alabeo. El curvado se refiere a gradiente térmico y el alabeo a gradiente de humedad. Nosotros vamos a calcular las deformaciones o las deflexiones de una losa por gradiente térmico y por cargas. Dejamos de lado por humedad
para investigación independiente que cada uno de ustedes por interés pueda hacer. Con esta teoría que vamos a dar y la práctica que vamos a hacer, suficiente para que puedan incursionar a mayor profundidad en este análisis del esfuerzo vertical, ¿no? Entonces, eso hemos hecho, digamos, nuestros cálculos ahora sí, al aplicar la teoría y las fórmulas que vamos a ver. Entonces, ya habíamos explicado acá lo que es una losa. La condición para poder aplicar estas fórmulas que solucionan, que nos permiten obtener respuesta estructural, es de que las losas estén aisladas. O sea, funciona para una losa aislada y que no está relacionada con las otras losas que existen pues, en un pavimento. Solo en ese caso se pueden aplicar estas fórmulas para losas o placas finitas. Esto difiere con la realidad bastante, ¿no? Para que recuerden, a ver, les menciono como aspectos adicionales. Podemos, aquí podemos dibujar. Ustedes saben que una losa de concreto en un pavimento rígido, en estos cálculos que hemos realizado, lo mismo podríamos aplicar también aquí en cuanto a deformación. Y una vez vaciado de forma monolítica, se cortan las juntas de contracción. Esa es la forma, ¿no? Pero miren, lamentablemente, y esto hay que mencionar, hasta la fecha, en nuestra localidad y en muchos lugares de nuestra región, se siguen construyendo las losas equivocadamente, encofrando las lositas, así como están viendo, se hacen encofrado longitudinal, encofrado transversal. Esto lo he visto acá en Juliaca hace unos meses. Ingeniero, muy En un buenas pavimento. noches. No, disculpe, ingeniero, yo quisiera salirme un poco del tema. Y se ve Quisiera pues saber, bastante en no los sé si distritos. podría todavía usted, Alguno de ustedes de repente también va a ser residente en alguna obra y no haga esto, por favor. ¿Qué es lo que hacen? Hacen el encofrado longitudinal, encofrado transversal y vacían el pavimento rígido tipo damero. Incluso en el expediente está así, tipo damero. La peor forma de ejecutar un pavimento rígido. Es decir, vacían este cuadrado o este rectángulo y luego vacían este. Unos sobrantes ahí, ¿no? Formaciones verticales. Vacían esto, te indico cómo y vacían esto. Sí. Correcto. Tipo damero, ¿no? Luego retiran las tablas, todo, y luego vacían las que faltan después de unos 14 días probablemente, ¿no? Entonces, esta es una forma equivocada de ejecutar un pavimento rígido. ¿Por qué? Porque al colocar encofrados a espesor total, lo que están dejando ahí son, en primer lugar, aberturas en la losa que tranquilamente van a ser, digamos, van a servir para que el agua de lluvia penetre y sature la subbase, la subrasante, y cuando haya tráfico vehicular, pues la losa, por no tener el soporte en el interior, porque ya se bombeó los finos y te quedan vacíos, se fracturen, se fisuren y tenga pues un desempeño no adecuado, ¿no? Ese es el primer problema. Entonces ahí se está utilizando pues equivocadamente un excelente material como el concreto en el pavimento. Y peor aún, ¿no? Si se dejan estas juntas, no se sellan adecuadamente, ¿no? Utilizamos RC más arena fina y eso se coloca, y el RC más arena fina, pues cuando ocurren los cambios de temperatura, no tiene la flexibilidad que debería de tener y quedan vacíos, ¿no? Y al poco tiempo se deteriora, se desprende y quedan huecos donde el agua ingresa tranquilamente y empieza a deteriorar todo, y los pavimentos rígidos pues empiezan a fallar, justamente en los bordes, en esquinas. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, esto es pues la peor forma de ejecutar un pavimento rígido, y en realidad un pavimento rígido se debe de ejecutar de forma continua. El vaciado tiene que ser continuo. Así, si este es un carril, simplemente vaciado cuando veamos diseño de pavimentos rígidos vamos a ver un poco más de detalle de esto, pero esto ya lo hablé también en la introducción, estoy volviendo a repasar simplemente. Se hacen cortes en un tiempo que se denomina ventana de corte, ¿no? Un tiempo entre 8 o 12 horas de vaciado la losa,
se efectúan cortes para controlar el agrietamiento, ¿no? Y una vez hecho esos cortes, ya cuando el pavimento fragua, cuando ya tenemos más de 28 días y ya se puede dar tránsito, ocurre que si numeramos estas losas, pues estamos enumerando, ocurre que si hay una carga que transita por un vehículo pesado que transita por estas losas, digamos está por este punto, por la losa 4, el hecho que esa carga de un camión que esté pasando por la losa 4, aunque parezca increíble, causa un efecto, un movimiento horizontal y de flexión en la subrasante probablemente también, hasta 30 metros de distancia, inclusive en algunos pavimentos. Es decir, hay una carga, no es que solamente esta losa esté comprometida con la carga, no, sino se compromete en realidad a través de las juntas de contracción hasta 30 metros o más inclusive. Y eso demostrado ya científicamente, con artículos científicos, ¿no? Con investigación. Entonces, en realidad, un pavimento rígido está compuesto por losas que interactúan entre sí. Existe transferencia de carga, existen movimientos horizontales, desplazamientos horizontales, esfuerzos horizontales que van a ocurrir si la carga está en el punto 4 hasta en la losa 8, losa 1, se siente, se pueden medir. Entonces existen esos esfuerzos horizontales que se van a producir. Con esto quiero decirles de que las losas o el pavimento rígido pues es una sucesión de losas interconectadas y que actúan monolíticamente, actúan en conjunto. Entonces, si quiero analizar un pavimento y ver su comportamiento como realmente ocurre en la realidad, ya no lo puedo hacer por las fórmulas. Para eso tengo que utilizar el método de elementos finitos. O sea, el problema es tan complejo que no se pueden calcular con fórmulas simples. Se usa el método de elementos finitos y hay pues herramientas para hacer eso. Una de las más sencillas, por ejemplo, es la herramienta Everfe, por ejemplo, ¿no? La versión 2.0, la versión 2.5 que se puede descargar en internet. Este es un software que estos tesistas han usado. Están en su tesis ahí. Cada uno ha usado este software y ha modelado el comportamiento de sus losas de experimento para calcular esfuerzos, deformaciones, ¿no? Entonces, el comportamiento real de un pavimento rígido se analiza por elementos finitos y estas fórmulas que vamos a ver acá son aplicables solo a losas aisladas, losas independientes, en donde se van a producir los efectos más críticos. Quiere decir, si calculo esfuerzos, deflexiones en una losa aislada, esos esfuerzos y deflexiones van a ser pues máximos. En realidad, en un pavimento rígido no se van a dar esos esfuerzos, se van a dar esfuerzos y deflexiones de menor magnitud porque estas van o actúan en conjunto con las losas adyacentes. Entonces, si queremos analizar una losa, si lo hacemos por estas fórmulas, estamos analizando en su estado más crítico, justamente en el estado en el que mal se construyen los pavimentos rígidos, ¿no? Aquí estamos construyendo pavimentos rígidos. Cuando los vaciamos tipo damero, estamos construyéndolo pues y dándole ya sin, digamos, haber prestado servicio al pavimento o el pavimento, ya les estamos dando su condición más crítica, que son aisladas. Entonces ahí se van a producir las fallas y todo ello con mayor, más prematuras, ¿no? De acuerdo, entonces, esfuerzos de curvado en placa finita, estas son las fórmulas que se utilizan para calcular esfuerzos en la dirección X, esfuerzos en la dirección y son aplicables solamente a losas aisladas. De acuerdo, pues con esa aclaración empezamos. Para calcular el esfuerzo en la dirección X, recuerden que la dirección X es la dirección más la dirección X es la longitud más larga, ¿no? El largo de la losa y en la dirección Y es el ancho. La fórmula 326 nos permite calcular ese esfuerzo en la dirección X debido a gradiente térmico.
Para eso necesitamos el valor de E, que es el módulo elástico del concreto. Alfa sub T es el coeficiente térmico del concreto, coeficiente de dilatación térmica del concreto, alfa sub T, y delta T, el gradiente térmico, dividido por 2 por 1 menos la relación de Poisson del concreto, multiplicado por C sub X más relación de Poisson por C sub Y. C sub X y C sub Y son coeficientes obtenidos mediante el diagrama de Bradbury. ¿Cómo se obtienen? Se obtiene mediante esta gráfica que vamos a aprender a utilizar y con ellos obtengo C sub X, C sub Y y ya puedo calcular esfuerzo en la dirección X, esfuerzo en la dirección Y. Estas fórmulas son similares pero tienen sus diferencias. De acuerdo, esa es la forma de trabajar. Para ello tengo que calcular primero el radio de rigidez relativa L minúscula, que también se permite calcular mediante esta fórmula. Vamos a hacer en un ejemplo práctico cómo es que se utilizan estas fórmulas para calcular esfuerzos debido a gradiente térmico y luego calculamos esfuerzos y deflexión debido a cargas. Y con eso termina esta unidad. Entonces pasemos a hacer nuestro primer ejercicio. Este es nuestro primer ejercicio. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. A ver si alcanza el tiempo, ¿no? A ver. Ajá, tenemos todavía 40 minutos, así que sobradamente terminamos este trabajo. A ver, tengo acá respuestas, ¿no? A ver, han respondido, creo que la interpolación. A ver, José Luis Mamani se ha rayado y ha presentado todo. ¿Cuánto sale el valor? 0.014224. 1465, 14224, otra vez José Luis Mamani, Díaz y listo. A ver, vamos a analizar lo que ha presentado su compañero para ver si se gana o no el punto, ¿no? 2.4. 1, sí, está bien ahí. 15, 13, 1356. ¿Está bien? Y 3.6. Acá tenemos 15, 13, 14. Me parece que está bien, ¿no? Está bien tu cálculo, José Luis. Te ganaste tu punto al segundo parcial. ¿Otro punto más? Ya te ganaste uno, ahora tienes 2. Está muy bien, tienes 2 puntos al segundo parcial. Muy bien. Empecemos con la resolución de este primer ejercicio. Dice, en la figura mostrada se tiene una losa de concreto de 25 pies de longitud por 12 pies de ancho y 8 pulgadas de espesor. Aquí en la gráfica observen que L sub X es 300 pulgadas. Sabemos que un pie es igual a 12 pulgadas. Si ustedes multiplican 12 por 25, tenemos justamente estas 300 pulgadas. ¿De acuerdo? El espesor 8 pulgadas. Las losas pues tienen un espesor, ahí está, 8 pulgadas, 15 centímetros, ¿no? Expuesta a un gradiente térmico de 20 grados Fahrenheit. Estamos trabajando en unidades inglesas. 20 grados Fahrenheit, asumiendo que K es el módulo de reacción del apoyo de la losa. Este valor de K se obtiene pues con una fórmula en donde se considera el módulo de reacción de la subbase más el módulo de reacción de la subrasante. Estos combinados, mediante una fórmula, se calcula el módulo de reacción combinado. Entonces, aquí ya nos dan como dato eso. ¿Dónde vamos a aprender a calcular ese módulo de reacción combinado? Así como aprendimos a calcular CBR compuesto para pavimentos flexibles, eso lo vamos a aprender cuando hagamos diseño de pavimento rígido. Ahí vamos a aprender a calcular el módulo de reacción combinado. De acuerdo, entonces acá nos dan como dato y dice que es 200 PSI. Bueno, ahorita explicamos qué cosa es PSI. Y dice que el coeficiente de dilatación térmica del concreto es 5 por 10 a la menos 6 pulgada por grado Fahrenheit. Esas son las unidades de alfa sub T.
coeficiente de dilatación del concreto. Determine el máximo esfuerzo de curvado en el interior y en el borde. Se conoce ya por experiencia que los máximos esfuerzos de curvado se dan en la dirección de mayor longitud. En esta losa, L sub X es 300 pulgadas y L sub Y es 144 pulgadas. Entonces, en la dirección X se van a dar los máximos esfuerzos. Pero como práctica, ustedes calculen el esfuerzo en X y también en Y. Tenemos fórmulas para calcular el esfuerzo debido a gradiente térmico en el centro y en el borde. Esas fórmulas están en las que hemos mostrado y ahora vamos a aplicar lo que nos piden aquí. El máximo esfuerzo de curvado en el interior y en el borde de la losa. Entonces aquí las incógnitas son sigma X en el centro y sigma X en borde. Empecemos a calcular. Se asume teóricamente que la relación de Poisson del concreto es 0.15 y el módulo elástico del concreto es de 4 millones de PSI. 4 millones de PSI o 4 por 10 a la sexta PSI, que son datos teóricos. Esto está en la literatura especializada, en los textos de resistencia a materiales o de ingeniería de pavimentos, ahí van a encontrar esto de acá. Que se pueden utilizar para hacer cálculos, pero si es que quiero hacer diseño, si voy a diseñar una losa o verificar el diseño de un pavimento rígido, ya estos datos, módulo elástico, relación de Poisson, los tengo que obtener de ensayos de laboratorio. Ese ensayo de laboratorio no es algo muy complejo, jóvenes. Los ensayos de laboratorio para calcular módulo elástico utilizan este aparato que están viendo aquí. Estos anillos que se colocan en la briqueta, esta es una briqueta de concreto, se colocan los anillitos, cada uno de los anillos va dotado de un deformímetro para medir la deformación, ¿no? Sobre todo en este caso en el centro. Ocurre que cuando esta briqueta se lleva a la máquina de compresión para romper briquetas, se lleva esto ahí, esta briqueta armada con estos dispositivos, se aplica la carga axial y la briquetita pues se deforma. Con la carga axial se va a achatar y se ensancha en el medio, ¿no? Este deformímetro justamente mide esa deformación en el diámetro de la briqueta. La recomendación es aplicar la carga hasta un máximo del 60% de su resistencia máxima. Claro, porque si con estos dispositivos está aquí, le aplicamos el 100%, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas veces ustedes han visto que la briqueta está llegando a su máximo y revienta, ¿no? Se rompe y revienta y eso puede dañar los equipos. Por eso recomiendan hacer el ensayo aplicando una carga máximo hasta el 60% de su resistencia. Entonces se cuidan pues, los equipos de esa forma, pero suficiente con ese esfuerzo para ver y graficar el diagrama esfuerzo-deformación. Esfuerzo aplicado, la carga axial entre el área, el esfuerzo, y la deformación, la deformación lateral de la briqueta. Con eso ya puedes graficar esfuerzo de deformación y puedes calcular módulo elástico. Es bastante sencillo, ¿no? Entonces, este aparato lo tenemos aquí en nuestro laboratorio, también en Puno. Así que módulo elástico tranquilamente puedes calcular en laboratorio si es que te gusta este tema y puedes hacer un trabajo de investigación al respecto. Bueno, ahí están los datos. Ahora, antes de continuar con esto, voy a explicarles a qué se refiere este 200 PSI. ¿Alguien puede explicar qué cosa es PSI? Punto, entra en el chat. Adelante, Sergio. Ingeniero, buenas noches. Hola. ¿Qué es PSI? PSI, ingeniero, para mí es una unidad que está en sistema inglés, ¿no? Ya. Serían para donde se denotan las libras por pulgadas cubo. Ujú. ¿O me equivoco, ingeniero? Está muy bien. Es una buena respuesta. Precisamente. Te has ganado tu punto, Sergio. PSI
significa pounds, o sea, libras, ¿no? Pounds per cubic inch, o sea, libras por pulgada cúbica. Eso es PSI. ¿Y qué cosa es PSI? Eso ya conoces, ¿no? PSI, pounds, de pounds, libra en español, sobre pulgada cuadrada. Este PSI es la unidad del módulo de rotura. K, módulo de rotura, o perdón, no es módulo, es módulo de reacción. Módulo de reacción del apoyo de una losa de concreto. El parámetro de diseño para un pavimento rígido ya no es el módulo resiliente o el CBR, no. El parámetro de diseño es el módulo de reacción, que se calcula con un ensayo de placa de carga, que también puedo obtenerlo por correlación con el CBR. Claro que sí. Así como el módulo resiliente, han visto que podemos determinar por correlación, ¿verdad? Este módulo de reacción también por correlación con el CBR. Pero el parámetro que los métodos de diseño exigen es módulo de reacción y se utiliza el ensayo de placa de carga. Este ensayo de placa de carga determina el esfuerzo que deforma al suelo y la deformación se mide en pulgadas. Esfuerzo libras por pulgada cuadrada por pulgada se transforma en libra por pulgada cúbica. Y lo explico para que se entienda, ¿no? Esto no es densidad. Recuerden, ¿en qué unidad es la densidad? En carga por longitud al cubo, ¿verdad? Densidad gramos por centímetro al cubo, kilos por metro cúbico. Y puede confundirse con esto, pero no es densidad, es esfuerzo sobre deformación, es decir, PSI sobre pulgada, que va a dar libra por pulgada cúbica. Eso es PSI, y PSI ya sabemos que es esfuerzo, libra por pulgada cuadrada. En unidades del sistema internacional, PSI, en unidades del sistema inglés, en sistema internacional sería megapascal por metro. En el sistema MKS, kilos por centímetro cúbico, ¿no? O kilos o toneladas por metro cúbico. Perdón, sí, pues toneladas por metro cúbico, ¿no? Esas serían las unidades de el módulo de reacción, K. Bien, entonces ahí está aclarado qué cosa es PSI y que en el diseño de pavimentos rígidos vamos a aprender cómo se calcula K el K combinado entre la subbase y la subrasante que van a soportar pues a la losa de concreto. La solución del ejercicio. Nos piden calcular máximo esfuerzo de curvado en el interior y en el borde. Lo primero que se hace es calcular el radio de rigidez relativa con la fórmula que ustedes tienen ahí en el libro, en donde radio de rigidez relativa es igual a la raíz cuarta del módulo elástico que multiplica al espesor de la losa elevado al cubo, dividido por 12, que multiplica a su vez a 1 menos la relación de Poisson, que es 0.15, un valor teórico, ¿de acuerdo? Por el módulo de reacción K. Si ustedes colocan los valores que tenemos aquí, las unidades también se operan de esa forma, obtenemos radio de rigidez relativa en pulgadas. Entonces, hagan este cálculo en su estudio. Esta hoja va a estar en el Classroom para que lo tengan. Obtenemos que el radio de rigidez relativa es a 30.57 pulgadas. Es lo primero que se calcula cuando nos piden esfuerzos por gradiente térmico. Muy bien, entonces una vez calculado el radio de rigidez relativa, ahora sí calculamos esfuerzos de curvado por gradiente de temperatura. Sigma sub X. En el centro, esta es la fórmula para calcular el sigma sub X en el centro. En el borde es otra fórmula, ¿no? Recuerda ahí, revisa tu libro. Muy bien, entonces aquí necesitamos módulo elástico del concreto, coeficiente de dilatación del concreto, gradiente térmico de la losa, relación de Poisson y los coeficientes de Bradbury C sub X y C sub Y. ¿Cómo se estiman C sub X y C sub Y? Aquí está el gráfico de Bradbury que tienes en el libro.
¿De acuerdo? Este es el librito, ahí está el diagrama de Bradbury. Entonces aquí ya lo estamos utilizando. Explico rápidamente. Este gráfico, a ver aquí, observen que tiene en el eje de abscisas la relación L sobre L minúscula. L es la longitud de la losa, que puede ser LX o LY. Y L minúscula es el radio de rigidez relativa que acabamos de calcular. En el eje de ordenadas está C, que puede ser C sub X o C sub Y, dependiendo de qué L estoy considerando aquí. ¿Se entiende? Vamos a calcular. L sub X, 300 pulgadas. Claro, la longitud en pies que nos dan en el ejercicio lo estamos multiplicando por su conversión para tenerlo en pulgadas y sale 300. L sub X. Entonces, ya sabemos, el radio de rigidez relativa de L minúscula es 30.57 pulgadas. El cociente L sub X entre L, o sea, el radio de rigidez relativa, sale 9.81. Este valor de 9.81 lo llevamos al diagrama de Bradbury y lo ubicamos, ¿no? 9.81 está exactamente aquí, en esta parte. 9.10, 9.81 muy cerca a 10, ¿verdad? Trazamos una línea vertical, ahí está, hasta intersecar la curva. Donde se produce la intersección, trazamos una línea horizontal y aquí leemos C sub X. ¿Cuánto es C sub X? Fíjense ahí, empieza de 0, aquí arriba es 1 y aquí arriba 1.1. C sub X es 1.08, entonces donde está cortando el eje de ordenadas. De esa forma sencilla se determina C sub X y C sub Y de igual manera. Para C sub Y trabajo con L sub Y. L sub Y es 144 pulgadas. 144 entre 30.57 da 4.71. 4.71 lo ubico en esta escala. Trazo una línea vertical donde se produce la intersección, una horizontal, y aquí leo C sub Y. ¿Cuánto es? 0.61. Una vez calculado estos dos coeficientes, ya puedo aplicar la fórmula que tengo acá arriba, y esa fórmula me permite obtener finalmente el esfuerzo en el centro debido al gradiente térmico, que es, en este caso, 20 grados Fahrenheit. Un ejemplo o un ejercicio muy interesante sería que ustedes hagan este mismo cálculo para una losa en Juliaca. Pues más o menos las dimensiones de una losa en Juliaca son 450 metros en L sub X y 350 en L sub Y. 450 por 3 metros 50. El espesor, utilizamos normalmente 20 centímetros, 25 centímetros en nuestras calles. Y bueno, el gradiente térmico ya ustedes pueden ahí rápidamente inferir. Luego también el módulo elástico. Y el concreto que utilizamos en nuestras losas, miren, el concreto que usamos en nuestras losas, pues no es de 4 millones de PSI, nuestros concretos son mal vaciados, tienen un módulo elástico más bajo, ¿no? Y utilizamos canto rodado. Pocos pavimentos rígidos han sido construidos con piedra triturada, todo es canto rodado, entonces el módulo elástico es mucho menor que 4 millones. ¿Cuánto? Busca bibliografía, resistencia de materiales o mecánica de materiales. Ahí hay tablas muy buenas, ¿no? Y donde te van a dar esos valores. Timoshenko, Singer, hay varios autores que te van a dar esos valores. También en el texto de Yang Wang hay algunos valores así, que te van a permitir obtener los módulos elásticos, digamos, adecuados para las losas que practicamos en Juliaca. Y sería interesante que calcules este esfuerzo por gradiente térmico, ¿no? En este ejercicio sale 242 PSI, que si lo transformamos a kilos por centímetro cuadrado es 17,01 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, en la dirección X se produce el máximo esfuerzo, esta sería una respuesta. Y en el borde, esta es la formulita para borde, se reemplaza sigma X con C sub X, sigma Y con C sub Y, para ambas direcciones, ¿no?
Entonces aquí tenemos en el borde, sale 216 PSI o 15.19 kilos por centímetro cuadrado. Entonces es muy sencillo la forma de calcular estos esfuerzos debido a gradiente de temperatura, a gradiente térmico. ¿De acuerdo? Entonces revisen este ejercicio, repásenlo y tomen nota pues en su cuaderno. Y ya en la siguiente clase vamos a resolver este ejercicio 2 y con eso pasamos luego a calcular esfuerzos por carga y con eso termina esta unidad. Ya eso será el lunes, el jueves de la siguiente semana ya empezamos con diseño de pavimentos. En la siguiente semana vamos a programar una clase extra para poder terminar con holgura la parte de diseño. Tenemos que diseñar un pavimento rígido y un pavimento flexible y con eso prácticamente tenemos el curso finalizado al 100% del contenido silábico. Y eso va a ocurrir en esta y la siguiente semana, o sea, ya estamos al final de nuestro curso, jóvenes, así que tienen que ponerse en modo final de semestre ya hace rato, ¿no? Ya hace rato estamos a fines de semestre, jóvenes. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, jovencitos, ha sido un placer darles esta clase. Nos vemos en la siguiente semana, el lunes. Pónganse a estudiar, pónganse a trabajar, no se descuiden sus artículos, avancen y hay que también hacer un tallercito por ahí para que terminen adecuadamente sus artículos. Hasta la siguiente semana. La siguiente clase, quiero.